Muy buenos días amigos, qué gusto saludarlos como todos los jueves, ya estamos transmitiendo en vivo, ya estamos en nuestra cabina del 1670 de AM, yo soy José Luis Sánchez de la Luz, son las 11 de la mañana en la Ciudad de México, 10 AM en Tijuana y Mazatlán, 12 de la tarde para Nuevo Laredo y Cancún. Recuerda que yo soy José Luis Sánchez de la Luz, su seguro servidor, y usted escucha de empresario a empresario. Saludamos a nuestra audiencia y muchas gracias por sintonizarnos en nuestra frecuencia radiofónica en el 1670 de AM en Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Los convocamos a que nos visiten de manera digital. Búsquenos en nuestro sitio de internet www.radio.anagua.mx y en nuestras plataformas digitales, donde podrán seguir la transmisión de Radio Anáhuac y de Empresario a Empresario. En Facebook y en YouTube estamos como Radio Anáhuac. Muchas gracias por estar con nosotros. Le tengo los temas más relevantes para los modelos de negocios y también lo invito a que se comunique a la línea empresarial. Mándame un mensaje de voz o su pregunta a por WhatsApp al 55 38 79 56 10. Nuevamente, la línea empresarial que está a su disposición 55 38 79 56 10. O si lo prefiere, escríbame un correo empresario@anagua.mx para estar en comunicación y apoyarlo en su modelo de negocios. Escríbeme y opine qué piensa de nuestra propuesta de valor. Pues es un gusto saludarlo, estimado auditorio. Como todos los suyos, estamos aquí en cabina al aire para estar compartiendo todo el conocimiento, todas las novedades que van surgiendo en este México empresarial dinámico, que como usted sabe, se derogan, publican, reforman, adicionan leyes, y es muy importante que usted se esté preparando para cumplir en tiempo y forma con los 3 niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal. El día de hoy, si me lo permite, estimado auditorio, empresarios, vamos a dedicarlo al cierre fiscal. Ya estamos en el mes de noviembre, a pocos días de que finalice este ejercicio de 2023, y es importante que usted como empresario tenga nota, sepa qué hacer, cuáles son los puntos finos de cómo hacer un cierre fiscal, cómo ayudarse de los expertos, de su contador, al que más confianza le tenga para que tenga usted un buen cierre fiscal de su modelo de negocio. Con tal motivo, vamos a darle la más cordial bienvenida una vez más a nuestro amigo, al contador público Juan Carlos Bojorges, secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de México. Estimado Juan Carlos, bienvenido a tu casa de empresario a empresario y Radio Anáhuac. José Luis, muchas gracias, muy buenos días a todos. Pues es un gusto de verdad estar compartiendo con tu auditorio, este gran auditorio que tienes este jueves por la mañana. Estimado amigo, pues el tiempo pasa, dice la canción, y la información fiscal, la información financiera, el cumplimiento con las partes interesadas no se detiene. Y si me lo permites, antes de entrar a tema, permíteme darle los avisos parroquiales que nos mandan nuestros amigos del SAT. Ya sabes que hay que informarle a los empresarios. Si me lo permite, el SAT nos informa que de enero a octubre las atenciones presenciales sumaron un total de 15,865,017. Esto representa un ritmo de 1.5 millones de atenciones mensuales. Ojo, ahí está la información que nos proporciona el SAT. Y también mandó, estimado Juan Carlos, un tema que hace mucho sentido con la gente de Otis, de Acapulco, en donde dan a conocer que el SAT ofrece facilidades para donatarias que apoyen afectados por Otis. Escuche usted, el SAT da a conocer que los contribuyentes interesados en constituir donatarias autorizadas para apoyar a la población afectada por el huracán Otis recibirán atención prioritaria. Ojo. Asimismo, informa que las ya constituidas pueden otorgar apoyo económico a los damnificados para la reconstrucción o rehabilitación de su vivienda sin que se considere que incumplen con su objeto social autorizado. Con estas acciones, el SAT facilita el envío de donativos y contribuye a la atención de la emergencia. Nuevamente, aquí está el comunicado que si usted quiere brindar ese apoyo a los damnificados, puede constituir una asociación civil, una donataria autorizada, que se le va a dar atención prioritaria, o si ya tiene una, pues se puede también apoyarla y la autoridad en este caso no verá que está usted incumpliendo con su objeto social autorizado. Con esta información, Juan Carlos, pues ya son los avisos parroquiales. Vamos a entrar en materia. Estimado Juan Carlos, se acerca el cierre del año, Juan Carlos. Se acerca el cierre del año y tenemos que estar al pendientes, ocupados y preocupados por el cierre fiscal. Bienvenido nuevamente a tu casa y pues vamos a iniciar, mi estimado Juan Carlos, vamos a entrar en materia y en tema. Tus primeras impresiones, ¿qué debo de hacer para tener mi cierre fiscal? Muy bien, José Luis. Mira, desde que platicamos el tema, estuve tratando de organizar la información, es mucha información, entonces me permití hacer un listado de 10 consejos, 10 recomendaciones
cada una de ellas señalizadas con una letra, que será una información que te dejaré, que quizás la puedas tú repartir. Y el concepto es prepárense, esa es la recomendación fundamental. Y cada una de estas letras tiene una serie de recomendaciones. Prepárense significa, y empezando por la P, que debemos tener nuestra información, preparar nuestra información financiera de una manera correcta y adecuada. Sabemos ya que en la declaración, en los formatos de declaración, nos piden los 4 estados financieros. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar de ello. Ahorita es simplemente reforzar la idea de que consideremos, primero, tener nuestra contabilidad actualizada. Segundo, que esa contabilidad tenga los saldos reales, depurados, corregidos, que hayamos hecho los envíos de esta contabilidad electrónica al SAT, y todas estas son recomendaciones en este punto que van hacia el cierre fiscal. Y finalmente, preparar todos los papeles de trabajo y todos los cálculos que significa preparar estos 4 estados financieros: el balance general o estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, que será el segundo año que lo presentamos, y el estado de variaciones en el capital contable. Entonces, prepararnos. Debemos de tener toda esa información lista, revisada, bien hecha, cruzada la información. Y recordemos también que en el formato de la declaración nos pide fundamentalmente hacer una segregación entre las operaciones con partes relacionadas y con partes no relacionadas. Entonces, tema 1, preparar estados financieros, tener contabilidad al corriente, ¿no? Y esto es muy importante, estimado auditorio, porque si usted me lo permite, siguiendo con el eje temático del SAT, así como nos está apoyando el contador Juan Carlos, hay un dato, Juan Carlos, que debemos de pensar de que esta información que bien nos estás comentando al aire, que debemos de preparar nuestra información, pues parte de la factura electrónica, del CFD. Imagínese usted que según datos de la autoridad, escuche usted, nada más imagínense, ¿cuántos CFDI calculas, Juan Carlos, que sean timbrados según el SAT? No, hombre, millones, tú tienes el dato. Imagínense, según el informe tributario de gestión del SAT, escuche usted, de enero a junio de 2023 se emitieron más de 5,025 millones de facturas electrónicas. Este es un promedio de 321 facturas por segundo, échele, por segundo. Entonces, aquí que está el contador Juan Pablo Bojorge, este es un mundo de información y el empresario pues no, está más ocupado y preocupado por cubrir la nómina, por pagar a proveedores, hacer cómo gestionar el modelo de negocio para tener más ventas, tener más presencia en los medios. Pues no va a estar ocupado de que, oye, ¿cómo voy, verdad? Entonces, Juan Carlos, de vital importancia estas recomendaciones que nos estás apoyando al aire. Claro que sí, José Luis. Mira, y justo tocas el tema, y la segunda recomendación que así pongo es revisar nuestros FDIs, y ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Hoy la autoridad ha tomado esta base de los FDIs como un eje toral en la revisión, en la fiscalización. Nuestra recomendación va en el sentido de tener las conciliaciones entre los FDIs que emitimos con lo que tenemos nosotros en nuestras bases de datos, tener los FDIs que nos han enviado también conciliados. Inclusive toda esta conciliación de información nos puede ayudar hasta solventar estas invitaciones y cartas y requerimientos que se nos han estado llegando, mucho fundamentado en el manejo de los FDIs. Hemos aprendido ya mucho de esta información. El tema de los métodos de pago, sabemos que ya es fundamental tener mucha claridad si es PPD o si es PUE, porque en base a eso es que la autoridad está pidiendo esta aclaración de diferencias. Entonces debemos tener un control, un verdadero control de los FDIs. Sabemos que nosotros podemos entrar a los depositores que existen en el SAT, descargar la información que está ahí y conciliar con la que tenemos nosotros en nuestros sistemas, ¿no? Atender mucho la parte de los FDIs cancelados, que luego ahí hay un tema que sí se cancela y que el sistema lo canceló nada más a nivel interno y no a nivel del SAT. Todo eso, llevarlo de manera mensual, es una actividad que ya tendremos que implementarla como parte de un proceso interno administrativo, tener mucho cuidado en la emisión de las notas de crédito, que también ya se vuelve un tema de si sí o si no, si prosperas, no prosperas, si hay una fundamentación, si tenemos la famosa soporte documental o la materialidad. Y recordemos también este plazo que nos dio la autoridad para cancelar CFDIs, y que si incumplimos este plazo, bueno, las multas pueden ir de un 5 a un 10% del valor del CFDI. Entonces, este punto va ligado a preparémonos, controlemos nuestras bases de datos de CFDIs y tengámoslas conciliadas permanentemente. Esto es muy importante porque de ahí vamos a ir identificando nuestras áreas de oportunidad que tenemos, ir viendo con el cumplimiento, cómo empatar, cómo realizar todo este procedimiento. Y sobre todo, Juan Carlos, aquí muy, muy puntual tus comentarios de que en la generación de los 4 estados financieros básicos, que el empresario tendrá que poner atención cómo interpretarlos, cómo leerlos.
Así es correcto, ¿no? Y fíjate que aquí hay un tema fundamental y creo que se ha vuelto una disyuntiva, vamos a decirlo así, para los contadores. Sabemos que toda la metodología contable nos lleva a presentar y preparar información financiera para la toma de decisiones. Los estados financieros van dirigidos al tomador de decisiones para ayudarle, se vuelven una herramienta. Sin embargo, en ocasiones hemos dejado que la parte fiscal los secuestre, los atrape, se los lleve a otra condición en donde la información se vuelve más de una lectura fiscal y menos de una lectura financiera. Yo creo que ahí los contadores debemos tener la habilidad suficiente para que cumpla con las dos funciones, la primordial, la fundamental, que es dar información para tomar decisiones, y segunda, que nos ayude, que se vuelva una herramienta para cumplir con las obligaciones fiscales, pero no llegar al extremo de que toda la contabilidad sea una lectura fiscal, ¿no? Y justo en este orden de ideas y como tercer punto de estas recomendaciones, pongo aquí que debemos de empatar nuestros registros contables con los FDIs. Sabemos que una gran cantidad de estos FDIs tienen aplicaciones en gastos, pero también debemos de cuidar que tengan aplicaciones en los activos y debemos cuidar también con los complementos de pago que estén reconocidos de manera correcta en nuestra contabilidad, el tema de separación para efectos de los cálculos del IVA, todas esas figuras que tienen un impacto fiscal, que sí llevemos este control a nivel contable, que sí llevemos este empate de condiciones, pero que no caigamos más allá de lo que financieramente se necesita, ¿no? Ahora bien, esta figura también nos hace reflexionar en que sí, una gran cantidad de las deducciones de las empresas están fundamentadas en un CFDI. Sin embargo, no hay que perder de vista que hay otro tipo de deducciones e inclusive algunos ingresos que no necesariamente tienen un CFDI. Entonces, ahí con mayor razón que nuestra contabilidad se tiene que volver una fuente de información, ¿no? Tenemos el modelo de los cálculos de las deducciones fiscales de inversiones en las cuales no hay un CFDI, tenemos el tema de las pérdidas o utilidades cambiarias en las no hay un CFDI, tenemos también, si es que lo tenemos, el manejo de operaciones en el extranjero, que no necesariamente es un producto que traemos a México, sino que quizás compramos, por decir algo, en China y lo vendemos a un cliente en Perú, ¿no? Pues no va a pasar por un pedimento de importación, no hay un CFDI, pero todo eso debemos tenerlo claramente identificado, es decir, empatar nuestros registros contables con CFDIs y con las deducciones que no tienen un CFDI metido y que es correcto que no lo tenga, ¿de acuerdo? Y aquí en ese tema muy puntual, Juan Carlos, habrá que señalar, remarcar, como bien lo estás enunciando al aire, de que los estados financieros, nuestra contabilidad tiene que ser realizada con fines financieros, basándonos definitivamente en las normas de información financiera para una lectura, porque el pago del tributo es consecuencia del objeto social de la actividad económica en la cual yo estoy registrado ante la autoridad y no per se. Correcto, correcto. Y también tener esta capacidad de saber organizar el trabajo, yo creo que es un tema muy importante, porque sabemos que hoy día esta suma de actividades, aclarar requerimientos que nos llegan y luego las revisiones profundas que inclusive hemos vivido que a veces son hasta duplicadas, nos ha tocado atender con algunos clientes, oye, pues hace 2 meses me hiciste la misma revisión, me diste las mismas observaciones que ya te había contestado y le tenemos que dedicar tiempo. Entonces decía yo, hay que tener esta habilidad para administrar el tiempo, para delegar el trabajo, para establecer condiciones de supervisión. Todo esto es bien importante que lo hagamos con el tiempo. He mencionado en otras ocasiones y hoy lo reitero, la declaración anual no se hace después de que se termina el año, no se hace en el mes de marzo o febrero, se hace desde todo el año, ¿no? Ya en esta versión en donde la información va haciendo acumulativa, que las bases de la autoridad van precargando información en nuestra declaración y que luego nos percatamos que hay errores y que el error viene desde febrero y que implica presentar complementaria y esperar a que el sistema se actualice, debemos de considerarlo como una necesidad de organizarnos mejor, de tener mayor control del tiempo e irnos preparando, pues ya desde ahorita. Es más, yo diría que ahorita ya vamos un poco tarde, ¿no? Es correcto, pensando sobre todo que con la autoridad, pues los plazos son fatales, ¿verdad? Tenemos ya un calendario muy estricto, ya sabemos qué tiempos son los que tenemos que cumplir en tiempo y forma para el envío de la información, de lo contrario no somos sujetos a alguna revisión, alguna multa, alguna sanción, al pago de recargo, actualización, y lo que se acumule, como bien lo refieres, a través de la vigilancia profunda, las cartas de invitación, amigo, que están llegando. No, de verdad que sí, nos han llenado de mucho trabajo, pero al final son señales que la propia autoridad nos va dando por dónde va la figura de fiscalización
y yo lo quiero ver por el lado positivo, de que es entender cómo nos está viendo la autoridad y que tengamos justo este modelo de conciliaciones, justo de empate de registros contables, que vayamos teniendo este nivel de certeza y de seguridad que lo que tenemos y lo vamos haciendo nosotros es lo correcto. Y en caso de que la autoridad nos pida una aclaración, para nosotros sea relativamente sencillo aclararla, ¿no? Y que estos registros contables que se van haciendo día con día, mes con mes, vayan teniendo esta certeza de que el primer registro sea el correcto y que después no caigamos en la necesidad de corregir o que derivado de un control interno, que es un ingrediente importante que todos los contadores conocemos y que los empresarios también, y que se vuelve un eje principal, políticas, procedimientos que ayuden a que todo fluya, que todo se reconozca de la forma adecuada, que haya manuales y procedimientos para requisitar los gastos, las deducciones, en fin, o sea, toda esta línea de control interno para que nos dé este soporte en ir preparando nuestra información financiera, insisto mucho en eso, y en poder cumplir con obligaciones fiscales. Esto es muy importante. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo de empresario a empresario a través de Radio Now por 1670 DM. Eleva tus sentidos. Yo soy José Luis Sánchez de Luz. Vamos a hacer un corte, pero te invito, te convoco a que sigas mandando tus preguntas, tus dudas. Comunícate a la línea empresarial 55 38 79 56 10. Está a tu disposición. Mándame un WhatsApp, mándame un mensaje de voz, manda tus preguntas o el correo empresario@anagua.mx. Síguenos por nuestras vías digitales, síguenos en streaming, Facebook y YouTube como Radio Anáhuac. Recuerda, yo soy José Luis Sánchez de Luz. Vamos a hacer un corte y regresamos. Listo, amigos, ya estamos de regreso de esta emisión de Empresario a Empresario, platicando de las recomendaciones, de la información financiera que usted debe tener que poner atención como empresario en el cierre fiscal. Tenemos en cabina a nuestro invitado, el contador público Juan Carlos Bojorges, secretario del Consejo Consultivo del Colegio de Contadores. Estimado Juan Carlos, muy puntual tus apreciaciones, estas recomendaciones que debemos de seguir como empresarios para prepararnos a nuestro cierre fiscal. Otra recomendación más con la P, amigo. Bien, volvemos a otra de preparándonos, ¿no? Aquí donde me quiero enfocar en pagos provisionales, preparar nuestros papeles de trabajo, los cálculos que hacemos de los pagos provisionales. Sabemos que hoy día es otra de los datos que se va precargando y que en ocasiones son un dolor de cabeza porque atendiendo al modelo de cancelación de comprobantes, a que nos llega después, a que no teníamos certeza de si se cobró, no se cobró, cómo se manejó, se canceló, en fin, insistiendo en los puntos anteriores en la conciliación y el control, aquí hacemos énfasis en tener un adecuado cálculo del pago provisional. Sabemos que la mecánica es relativamente sencilla, pero hay muchos factores que juegan alrededor, ingresos que alrededor nos están haciendo ojitos que sí, que si no. Recordemos que esta mecánica está establecida en la ley y ante la duda que tengamos debemos de recurrir a ella. La recomendación va en el sentido de que tengamos nuestros papeles de trabajo muy bien armados, muy bien controlados, que vayamos empatando estas cifras con las declaraciones presentadas. Sabemos que podemos ahorita consultar cualquier dato que dejemos declarado, que hayamos declarado anteriormente y ver cuál es mi dato acumulado. De hecho, cuando llenamos el pago provisional del mes siguiente, ya automáticamente nos arroja los ingresos acumulados, que eso los chequemos, porque luego en la inercia llenamos el nuevo formato, presentamos el pago y no nos dimos cuenta que había un error, que no venía acumulado, que a nosotros se nos pasó. Entonces, aquí hay un énfasis en que nuestros papeles de trabajo tengan una supervisión, un proceso de elaboración muy bien vigilado y supervisado, que los pagos sean correctos, que los vayamos llenando en tiempo y forma y en la idea de presentar una complementaria la vayamos monitoreando, porque decía yo hace rato, si lo dejamos al final y de repente tenemos que presentar complementarias, el sistema no alcanza a actualizarse con la velocidad que quisiéramos y nos va a llegar el fatal día 31 de marzo y no vamos a estar listos para presentar declaración anual con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, énfasis en el cálculo de nuestros pagos provisionales, revisar los temas que se vuelven como muy particulares de cada una de las entidades y, digamos, tener esta figura de certeza con los puntos anteriores, ¿no? De que nuestros pagos provisionales van de forma correcta y que estamos ciertos que la información se descargará en la anual de manera correcta, ¿no? Eso es muy importante y también no debemos olvidar, así como lo estás señalando en este ordenamiento de cómo debemos seguir las recomendaciones,
también no debemos olvidar qué hacer con los anticipos de clientes. Así es, fíjate que es un tema que de repente ha causado controversia. Viene primero desde el manejo del CFDI. Sabemos que los CFDIs tienen un modelo especial para que se trabajen los anticipos de clientes, ¿no? Esa clave que nos dijeron, factura el anticipo y luego al final factura la factura completa, cancela la factura original. Las referencias, de repente nos hemos tocado que al momento de poner esas referencias no son las correctas, atendamos a la guía de los CFDI. Si tenemos duda, atendamos a la guía para que sea correcto. Ahora, la contabilización, pues todos sabemos que esto se va a una cuenta de pasivo, no se visualiza en la parte de los ingresos y a veces se nos esconden, ¿no? Entonces, estos anticipos de cliente debemos también monitorearlos, saber que existen en una cuenta de pasivo, ir llevando su aplicación, porque en un momento dado que no aplicamos esta disminución del anticipo de cliente, pues al final estamos generando un ingreso doble y un pago adicional. Y creo que a nadie nos gusta tener pagos adicionales de impuestos, ¿no? Sobre ingresos duplicados. Entonces, es importante monitorear si el caso es que nuestra empresa o la actividad empresarial, la persona física tiene anticipos de clientes controlados de la forma adecuada, ¿no? Desde la emisión del CFDI, el registro contable, la acumulación en pagos profesionales y obviamente todo esto también vislumbrando su acumulación y disminución, no quiero llamarla deducción, sino disminución de los ingresos al momento que hacemos nuestra declaración anual junto con la conciliación contable fiscal, ¿no? Esto es muy importante y seguramente la siguiente pregunta pues va a tener mucho énfasis con todo lo que se está moviendo hoy día, todavía ahí cabildeando algunos temas laborales, pero te llegó el momento de hablar de la PTO. Sí, sabemos que con el cálculo anual, pues hay diversos cálculos adicionales que tenemos que estar revisando, que estar monitoreando. Uno de ellos y que durante el año pasado causó ya cierta problemática, derivado de la reforma que tuvimos en materia laboral, en donde la PTU ya tiene un tope, ¿no? Y de repente había dudas de cuál pongo, cuál provisión o de qué me está hablando, ¿no? Al llenar la declaración anual tenemos que entender que hay dos PTUs que entender y visualizar. Una, la PTU que se calculó el año pasado, que se pagó durante este año y que va a ser una deducción. Entonces, esta deducción me va a permitir disminuir la base del impuesto. Entonces, recapitulando, es una deducción calculada el año anterior, pagada durante este año y que este pago de PTU, esta PTU pagada, la voy a poder deducir, ¿de acuerdo? Y la segunda PTU es la nueva PTU que hay que calcular, que hay que provisionar para efectos de que se pague en el siguiente año. Ahora bien, paso 1, hacer el cálculo de la PTU conforme lo señala la ley del impuesto de la renta. Ese es el primer paso, hacer mi determinación de la base gravable, aplicar el 10% y llegar a un monto de PTU, ¿de acuerdo? Luego, esa PTU ya calculada, ya cuantificada, la tenemos que comparar contra un segundo cálculo que deriva de a cada uno de los trabajadores revisar el monto máximo de 3 meses de sueldo o la PTU que se haya pagado anteriormente, el que le beneficia al trabajador. Entonces, ahí tenemos que comparar. Si la PTU, digamos, de carácter fiscal, la que se calcula con el ISR, es menor a la que me determinan los topes, pues entonces trabajo con esa PTU fiscal y con ella es. Pero si al contrario, esta PTU determinada conforme impuesto de la renta es mayor a los topes, entonces tengo que limitarme a que los montos de los topes sea la que yo provisione, ¿no? Quizás el año pasó muchas dudas, inquietudes, lo decía yo hace rato, espero que para este año ya se tenga como mejor conocimiento, pero vale la pena ahorita hacer este énfasis, este concepto de revisarla, si quedaron dudas, si no quedó claro, porque al final ya ponlo así, no, démonos el tiempo, si es un cálculo que tenemos que hacer, quizás desde ahorita podemos ir avanzando con los acumulados de los trabajadores para ir viendo la cuantificación de los 3 meses, ir teniendo bases de datos. Sabemos que hoy la herramienta de tecnología es vasta, tenemos muchos programas, el Excel, por decir uno, que nos simplifica muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el Excel se topa, pues, con lo que nosotros le cargamos. Con el factor humano. Exacto, ¿no? Por cierto, por ahí, entre comillas, si hay errores, es el Excel el que se equivoca, no las personas, ¿eh? No la inteligencia artificial. Entonces, ese punto, ¿no? Tú considerar los topes y los cálculos y que tengamos la información correcta. Es muy importante. Y siguiendo con el tema y programa, pues debemos de pensar que no debemos olvidar, así como pensamos que es un tema financiero, pues también va el tema fiscal, ¿no? En este tipo de situaciones, el REPSE. Y seguimos con el tema laboral. ¿Qué efectos fiscales debemos de contemplar para este cierre fiscal? Fíjate que es muy importante tenerlo visualizado, que
varias obligaciones, pero ahorita nos vamos a centrar en las de carácter laboral. Implica la posibilidad o no de la deducción, por un lado, y o la limitación en las deducciones. ¿Y de qué estamos hablando? Sabemos que si no se pagan las retenciones de sueldos, pues la partida asume una condición de ser no deducible. Así es. Y si no las hemos pagado al momento de presentar la declaración anual, pues nos vamos a dar cuenta que el sistema no nos lo carga, ¿no? No nos reconoce los pagos de sueldos y salarios que hayamos hecho si las retenciones no están pagadas. Entonces, tema principal, tener un énfasis en que logremos pagar esas retenciones, porque si no están pagadas, tendrán una condición de no poderlas hacer deducibles. Eso impactará como, pues en la cantidad de sueldos y salarios que tengamos. En algunas empresas en donde la mano de obra es intensiva, pues la deducción de sueldos llega a alcanzar un 50, 60% de las deducciones, en otros quizás un 30, 40, depende de cómo sea la estructura financiera de cada negocio, pero sí visualizar esa parte. Y junto con ello tenemos las obligaciones de seguridad social, todo el pago del seguro social, del SAR, ¿no? Esos conceptos de ahorro para el retiro, las pensiones, que el seguro social está trabajando y que, bueno, tenemos a las AFORES, el Infonavit, todos estos temas ligados a la relación laboral debemos tenerlos cubiertos y pagados, ¿de acuerdo? Los impuestos locales en el caso que los haya, porque entiendo que nuestra audiencia puede ser más allá de la Ciudad de México, del Estado de México, entonces ver cuáles son sus obligaciones de carácter local y cumplirlas. Digamos que el resumen en esta primera parte de los efectos fiscales de las obligaciones laborales debemos tener pagado todo para que proceda la deducción. Y segunda parte, sabemos que existen ya un tope de deducibilidad para ciertas partidas cuando éstas asumen la condición de ser exentas para los trabajadores, ¿no? Aquel famosa composición de si deduzco el 53 o el 47% según en la situación en la que esté, y que sabemos que esta condición de pagarle ingresos exentos a los trabajadores, pues le repercute a la empresa teniendo un monto de no deducibles, ¿no? Entonces también tenerlos claramente identificados. Aquí se vuelve bien importante la correcta elaboración de los FDIs, y regresamos a los FDIs, ¿no? Si no tenemos bien elaborados nuestros FDIs de nómina, que hemos visto que las autoridades, ya no nada más la autoridad hacendaria, sino también la autoridad de seguridad social, toma las bases de los FDIs para que de ahí se hagan cálculos, estimaciones y se compare contra lo que pagamos. Y también nos han llegado invitaciones de Seguro Social, nos han llegado invitaciones de impuestos locales, y el impuesto de sobrenómina de Ciudad de México mandó una serie de requerimientos de forma masiva que hemos estado padeciendo y contestando, porque de repente toman esas bases de datos y por algún parámetro que nosotros nos dimos de manera correcta nos hacen interpretaciones distintas. Entonces, digamos que el origen puntual es la correcta parametrización de los conceptos en nuestros sistemas de nóminas para que caigan y se descarguen de forma correcta en los FDIs, para que después los jalemos y conciliemos con nuestros registros contables y finalmente crucemos contra los pagos, ¿no? Insistiendo que toda esta información, como viene de precargada, entre más nos tardemos en actualizarla y entre más llegando el mes de enero, febrero no paguemos, pues nos pone en riesgo de no presentar la declaración o de perder la deducibilidad de esas partidas. Es muy importante porque hacer esta compulsa de manera interna, este control interno que debemos de tener como en nuestra organización, como responsables o profesionales de la Contaduría Pública o ejerciendo el puesto de gerente administrativo, contraloría o la figura que se tenga adentro de la organización. Es muy importante seguir este programa para que sirva como guía para el profesional de la Contaduría Pública, para el financiero, el fiscalista, y usted como empresario, estas recomendaciones para que llame a cuenta, se siente con su contador, con su gerente financiero, administrativo, con su contralor, con su departamento fiscal, y le coayude en explicarle cómo va llenándose, cómo se va generando esta parte. Digo, el empresario más hace en ser inversionista, en arriesgar su capital, que en ser un profesional técnico con todo este conocimiento, y todavía lo que nos falta, Juan Carlos. Sin olvidar, sigamos con fíjate, perdón que te interrumpa, y ahí yo quiero hacer énfasis en los equipos de trabajo en donde el empresario tiene que pensar. Cada quien juega un rol, ¿no? El empresario tiene su mente en el negocio, en el futuro, en el proyecto de generar oportunidades, de generar utilidades, pero debe de allegarse a un equipo de trabajo competente. Sí hay un énfasis en la parte de los contadores, pero también el área de recursos humanos, y tocando el tema de nómina y complementando ahora con estas obligaciones de REPSE y de subcontratación que todavía están ligados en el punto que platicábamos, pues hay que tener una protección por todos lados. Debemos, y sabemos que el área de recursos humanos hoy tiene una gran cantidad de obligaciones. Las últimas reformas en materia laboral han implicado
actualizarnos en estos nuevos conceptos, sí el tema de la subcontratación, sí el tema del REPS y los reportes que van alrededor, sí el tema de pago de obligaciones de seguridad social, pero también, y entendiendo al empresario, ¿no? Estas necesidades de programas en que internamente las personas se sientan motivadas, se sientan compenetradas en el negocio, que participen, que coadyuven con la utilidad, porque sabemos que un elemento importante para que los proyectos y los planes de los empresarios se logren, pues es el equipo de personas. Todos los trabajadores participan a favor o en contra, ¿no? Entonces, es un tema importantísimo. Si hay un área de finanzas o de tesorería, la administración de flujos hoy día es un tema fundamental. De alguna manera tiene una gran carga operativa en soledad, pero hoy día tiene, y el financiero tiene que sintonizarse también en esta cuestión fiscal. ¿A qué me refiero? Pega mucho, por ejemplo, el manejo del IVA, ¿no? Que el IVA digamos, le digo yo, es como un demonio, ¿no? Es decir, el IVA llega, se mete en nuestra caja, pero no es tuyo. Y pensamos que es nuestro, y de repente cuando los flujos, oye, hay que pagar tanto de IVA, ¿cómo? No tengo. Pues una administración de flujos se vuelve hoy día fundamental, porque hay que atender a proveedores, hay que atender la nómina, hay que atender obligaciones, pero también la parte fiscal es determinante. Entonces, bueno, hay muchas personas, obviamente un equipo de ventas que sabemos que es el puntal para que la empresa crezca, se desarrolle, pero insistiendo un poco en este análisis, todas estas obligaciones que estamos platicando y que estas observaciones y recomendaciones ya no nada más son de una área, ¿no? Tradicionalmente era el área contable, pero con lo que acabamos de decir, creo es que inherente. es a varias empresas, ¿no? Inclusive hasta desde los modelos de operación, y quiero irme a un tema puntual. Oye, ¿qué pasa si este servicio lo subcontratamos? Ahora hay que ver si es viable la subcontratación, si podemos hacer esa subcontratación, bla, 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 ¿no? O sea, ya no es tan libre, y no lo digo porque sea prohibitivo, sino porque hay que entender que conceptualmente la subcontratación está prohibida y solo se habla de permitir la especializada o por obra determinada, ¿no? Entonces, correcto. Puntos adicionales que hay que ver, ¿no? Y fíjate, para cerrar el tema, con este tema, puntualizando, señalar y recordar al empresario, el IVA no es tu dinero, no forma parte de tus ingresos per se, no. Es un impuesto al valor agregado que te pagó el cliente. Esa cantidad que se registra en esa cuenta de IVA la tienes que trasladar, la tienes que tener que pagar disminuido de algunas otras operaciones fiscales. Pero términos sencillos, cada vez que veas una facturita que diga IVA, ese dinerito no es tuyo. Entonces, porque por ahí también las malas prácticas de que el empresario le gusta ver robustos los estados financieros y los estados de cuenta del banco, ver, no. Lo que dice ventas, ingresos, pues eso sí, pero lo que dice IVA, no, ese no, es un impuesto, es un impuesto al consumo, que se tiene que enterar al SAT. Punto 2, para cerrar el tema, la importancia del capital humano, Juan Carlos, la importancia que hoy día que siempre acuñamos ya este término que la economía del conocimiento, la economía 4.0, hay quien ya se va hasta la 7.0, digo, pues primero entendamos la 4, ¿no? Para que después te despegues, pero si no tenemos las competencias per se ejecutando al área de cada actividad, si dice contador, pues tienes que tener un título. Si dices tesorero, pues deberías de tener algo de finanzas o de contaduría o de administración. Si no lo tiene, pues después por eso son los problemas, ¿no? Ejerciendo las veces de que ni eres tesorero, ni tienes cuenta, pero cómo pones el pie para la administración, ¿no? Y que el dueño a veces no toma decisiones y que le gusta estar permitiendo esa parte, entonces, y todo el nudo, todo el cuello de botella le llega a las áreas involucradas financieras y fiscales, porque tienes que entregar tu cierre, tienes que preparar tus reportes, tu reportería, presentar tus declaraciones, y cuando no te ayuda la parte interna, dices, híjole, pues cómo te ayudo. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo de empresario a empresario a través del 1670 AM. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Te invito, te conmino a que te comuniques a la línea empresarial al 55 38 79 56 10. El tema de hoy, cierre fiscal. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro amigo el contador público Juan Carlos Bojorges. Listos, amigos, pues ya estamos en el tercer bloque de Empresario a través de Radio Anagua por el 1670 AM y digital www.radio.anagua.mx. O si lo prefiere, búsquenos en nuestras plataformas digitales, en Facebook y YouTube como Radio Anagua.
Estamos platicando el día de hoy del cierre fiscal con nuestro invitado, el contador público certificado Juan Carlos Bojorges. Estimado Juan Carlos, ya estábamos platicando de estos temas de cierre fiscal y llegamos a unas cuentas que son bien divertidas y que a veces no todos los empresarios le entienden. Las pérdidas fiscales, la CUCA y el COFIN, en buen español, ¿cómo se llaman? ¿Cómo las calculo? ¿Cómo las interpreto? Muy bien, fíjate que sí, son cálculos que la ley nos establece. En este gran tema que hemos estado trabajando de la declaración anual, pues es información que debemos de cargar en la declaración anual y que algunas de ellas las utilizamos, ¿no? Partiremos de la primera, que son las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, que tenemos derecho de amortizar, que eso evidentemente nos va a ayudar a disminuir la base fiscal, nos pudiera a llevar inclusive al cálculo de una base cero, ¿no? Derivado de una amortización de pérdidas. Aquí la recomendación va en el sentido, primero, de tener un adecuado control de las pérdidas, que sí tengamos ese papel de trabajo que nos narre la historia, porque sabemos que las pérdidas pueden venir de hasta 10 años atrás, ¿no? Entonces, que no nos hayamos equivocado, que las amortizaciones anteriores sean correctas, que tengamos una certeza de que el saldo que estamos amortizando es el adecuado. Ya nos hemos topado en algunos casos con errores cuando alguien no actualizó el papel de trabajo y de repente estamos amortizando pérdidas incorrectas. Presentamos la declaración felices de que no hay impuesto a cargo y de repente, pum, alguien se da cuenta o la propia autoridad nos revisa y se detecta que había error y que estamos amortizando pérdidas improcedentes. Cuidado, mucho cuidado, porque eso inclusive podría llegar a tener una sanción, una multa establecida en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, primer tema, tener nuestras pérdidas controladas, hacer las actualizaciones a las que tenemos derecho, eso obviamente hace que se incrementen un poquito derivado de la inflación, y de alguna forma cuadrar contra declaraciones de años pasados, si se presentó una complementaria y la amortización cambió, en fin, tener ese nivel de control en estas pérdidas a las que tenemos derecho de amortizar. Otra de las cuentas sobre las cuales nos piden tener un historial y una actualización es la famosa CUFIN, que son las cuentas de utilidades de años pasados que ya pagaron impuestos, ¿no? Estas no necesariamente, o más bien no es necesario que cuadren con las utilidades que traemos en el balance, son datos fiscales distintos de los financieros, pero es importante tenerlas porque estas a lo que nos van a ayudar es a sacar dividendos. Hasta el saldo de la CUFIN yo puedo hacer un retiro de dividendos en donde la tasa será solo del 10% y que obviamente no tendré que pagar aquella tasa enorme que nos plantea originalmente el 30%, pero sobre de una base piramidada. Entonces, esta CUFIN hay que tenerla muy bien identificada, traerla separada, tenerla cuadrada con declaraciones, vuelvo a insistir eso, porque a veces una declaración complementaria, una versión final, porque luego ocurre que tenemos nuestros cálculos, papeles de trabajo bien bonitos, hay un último cálculo, cambiamos unas cédulas y otras no. Entonces presentamos la declaración y no todas las cédulas quedaron actualizadas, se vuelve un tema en el cual traemos un dato incorrecto, ¿no? Y finalmente la CUCA, que es la cuenta de capital de aportación, que no es otra cosa más que el capital social aportado con un modelo de actualización basado en índices. Y este dato la autoridad nos lo pide o lo utilizamos cuando pudiera proceder una disminución o reducción de capital, ¿no? Quizás no todas las empresas lo manejan de manera estandarizada, pero hay que tenerlos para, primero, informarlos en la declaración y segundo, para el caso que se presente en estos cálculos, pues tener disponible esta información. Además, aquí quiero hacer énfasis porque además es un tema que también ha sido recurrente. La ley en principio nos pide que todas estas partidas más todas las deducciones estén registradas en contabilidad. Sabemos que la contabilidad nos lo permite hacer a través de un concepto que llamamos cuentas de orden, ¿no? Entonces, nuestras cuentas de orden que no tienen un efecto de presentación en estados financieros, pero sí nos permiten, primero, justificar que existen en contabilidad y segundo, llevar un control adecuado de todas esas partidas, de la CUFIN, de las pérdidas fiscales, de la CUCA, de las deducciones que van extras a la contabilidad. Entonces, es ahí como un tema sí de práctica y de técnica contable, pero de combinación con cumplimiento de obligaciones fiscales. Eso es muy importante y seguimos con el tema. Faltan más cosas que tenemos que compartir. Seguramente acá, estimado Juan Carlos, pues tenemos que llegar al tema, híjole, ¿cómo le llamamos para que nuestros amigos empresarios graben todo el programa y lo vuelvan a ver? El cumplimiento con los requisitos de las deducciones. Sí, fíjate que ahí, y hablando de esta propuesta que hicimos de poner una palabra inicial en cada caso, prepárense, ¿no? Y estamos hablando que aquí la S hace su presencia, es tener seguridad. Seguridad
de las deducciones que estamos haciendo, y sabemos que hoy día la autoridad ha puesto énfasis en el concepto de la materialidad, que eso se vuelve fundamental. Hablamos de temas de fecha cierta, que los contratos existan, que estén claramente estipuladas las condiciones, que lo que está ocurriendo en las empresas y que sabemos que es real y verdadero, podamos llevarlo a demostrarlo en el papel y en el futuro, ¿no? Porque lo que ocurre en el presente quizás sea más fácil, pero sabemos que esto puede ser cuestionado dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años, puede ser el caso. Entonces, tener como que todo ese soporte de papeles de trabajo, de archivos. Sabemos también que hoy día muchos de nuestros papeles quedan en registros electrónicos, que es muy bueno, es muy práctico, y lo voy a decir como lo vivimos, pero puede llegar a ser muy inseguro, ¿no? Es decir, aquí entra otra área de las que decíamos en la empresa, que es tecnología de la información, y un tema particular es que es seguridad en la tecnología, en el manejo de tecnología de la información, porque luego los respaldos, los famosos respaldos de que ya están hechos, sí están hechos, y ¿Seguro? cuando lo que necesitas, ¡pum!, el respaldo falla, el respaldo no está, el respaldo está incompleto. Algo pasó con el famoso respaldo. Entonces, hoy día debemos tener como que una clara visión, y como empresario se vuelve, yo creo que un tema que debemos de observar y atender, utilizar la tecnología, insisto, y sabemos que nos resuelve muchas cosas, pero también hacer las inversiones adecuadas para tener esta seguridad en la información, en muchos campos, seguridad en el respaldo, seguridad en que esta información se guarde para muchos años, seguridad de cualquier ataque cibernético, que sabemos que hoy día están, pero sí, al orden de cada día, ¿no? Y que nos afectan inclusive nuestros registros contables, ¿no? Entonces, esta seguridad va ligada en muchos sentidos y en muchas ópticas, ¿no? Atender a los requisitos de las deducciones, a los topes, a los límites. Hace rato ya hablábamos un poquito de los sueldos, si estamos dando donativos, si estamos ocupando algún estímulo, qué requisitos debo de cumplir con el estímulo. Algunos estímulos nos ayudan a incrementar deducciones y algunos estímulos van directos a reducir el impuesto. Entonces, cumplir con todo lo que se necesita. Estamos inclusive ahorita en esta situación, y tú lo decías, de la posibilidad de ayudar a nuestros hermanos del Estado de Guerrero, particularmente del puerto de Acapulco. Y bueno, si estamos trabajando en esta figura de deducciones, de donativos, bueno, tener todo el soporte documental, recordar obligaciones que se vuelven pesadas y caras, ¿no? Los estudios de precios de transferencia, hay que tener énfasis para extranjeros y para nacionales. Sabemos que hoy lo debemos de tener, personas morales y personas físicas, ¿no? En el caso de operaciones con el extranjero, el famoso concepto del complemento de pago al extranjero, las retenciones que se hagan en el extranjero, las retenciones que hacemos por pagos de honorarios, de arrendamiento, de reciclos, todo eso, bueno, obviamente las retenciones, para terminar el comentario, deben estar pagadas, ¿no? Entonces, cumplir con toda esta gama de requisitos que sabemos que son muchos y que se vuelven particulares en algunos casos, para poder efectuar nuestras deducciones, que es lo que nos permite tener una base reducida del impuesto, y que obviamente nos va a ayudar a tener una estrategia y un control y una economía en el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, este tema de la seguridad tenemos que verla con esta gran óptica, ¿no? Sin olvidar el tema de los activos, porque hay cuando los vendes o los das de baja. Exacto, estos avisos que tenemos que presentar, inclusive los cálculos especiales en la ganancia por la venta de los activos fijos que le llamamos, que le hemos llamado, los FDIs que hay que estar emitiendo, en fin, o sea, aquí este punto en particular es amplísimo. Insisto que no se controla el último día, no se revisa a partir de enero. Esto hay que estarlo revisando desde el principio del año y cada mes, que nuestros registros sean adecuados, que las deducciones estén contabilizadas de manera correcta, que tengamos certeza, evitar esa figura en el cual luego te lo paso, ¿no? Mañana te lo doy. Mañana te lo doy, Y contra. nunca llega. Entonces, cuando nos damos cuenta, estamos haciendo el cálculo, ya hay una deducción en enero, en febrero, en abril, en junio, que al final no llegó la factura. Entonces nos genera una problemática muy, muy compleja, ¿no? ¿Y cuántas veces esto, estimado Juan Carlos, lo habrás escuchado en tu práctica profesional? Juan Carlos, ¿me puede mandar las facturas de la compra de activos de las camionetas, de las computadoras? Exacto. Vaya, se las mando. Es que el proveedor no me lo mandó. Sí, es un tema. Y todo esto es, si usted se pone a pensar, si usted va tomando nota de cualquier situación que sea inherente a su contabilidad, lo que conlleva, los efectos financieros, fiscales que conlleva. Hablemos un poquito de los no deducibles, Juan Carlos. Si se llevaron con un correcto control, de control interno, donde todos
todos nos sensibilizáramos de qué es deducible, qué no es deducible. A esto me dedico, puedo gastar esto. Si me salgo de la línea, porque la ley está así. Sí, correcto. Si te sales de la línea ya no es no deducible. Viáticos, ¿no? El concepto de viáticos que tiene sus topes. Sí, digamos, de una manera conceptual, teórica, no tendría que haber no deducibles, ¿no? Sin embargo, sabemos que nos topamos con ellos, a veces por falta de comprobantes, a veces porque el gasto no corresponde o no está claramente correspondido con la actividad de la empresa, a veces porque rebasamos los límites. Entonces, sí es una figura de control interno, de sumar políticas, sumar procedimientos, y tú lo decías y quiero retomarlo, esta conciencia del empresario, pero al mismo tiempo de todos los que colaboramos con el empresario, porque incurrir en gastos no deducibles automáticamente le estamos generando un gasto adicional, un costo adicional de impuesto a la empresa, ¿no? Decíamos, teóricamente todo el mundo tendría que dar comprobantes, sabemos que hay algunos casos en los que no, pero a veces esta cuantificación es el famoso concepto hormiga, ¿no? Oye, es que mandamos aquí a comprar tornillos y Mañana. ¿no? Y luego vemos que al final del año fueron 20, 30, 50 mil pesos, lo que haya sido, que se juntaron en todo el año por diversas operaciones pequeñas y que bueno, al final 50 mil pesos pues nos van a costar 15 mil pesos de impuesto. Nada más, ¿no? Y así le sumas otro concepto y le sumas otro concepto. Entonces, es complejo. Y además, y es bien importante y es un debate contable, ¿no? Desde un punto de vista personal, pero yo lo defendería mucho técnico, no debería existir una cuenta de no deducibles, una subcuenta de no deducibles, porque una partida y una cuenta de no deducibles no nos dice nada financieramente. Al empresario inclusive lo puede llegar a confundir. Debemos de aprender a clasificar nuestras partidas desde su nombre y a lo mejor hacer subclasificaciones. Por ejemplo, si tenemos un intensivo pago de viáticos, tener viáticos divididos en viáticos deducibles y viáticos no deducibles, pero no perderle su esencia, porque si no al final los no deducibles se vuelven un bote de basura y que al final nadie entendemos. Y ahí está el bote que nadie quiere, pero al final de año tienes que abrir la puerta, ¿verdad? Es cuando llega la visita y no hiciste la limpieza de la sala. Exacto. Ya llegó la visita, ya llegó el SAT. Pues échalo, bótalo por allá. Exacto. ¿No? Y siguiendo con el tema, con la temática, pues tenemos que seguramente estar al pendiente, rematar y cerrando la parte financiera, pues digo, recordar que hemos hecho mucho énfasis que los estados financieros, la información financiera se prepara con fines financieros para lectura, para tomar decisiones de inversiones, si voy bien, si voy mal, si quiero buscar un crédito, un cliente, necesita inversiones, en fin, tenemos que caer al tema fiscal definitivamente. Checar mi expediente fiscal con nuestros amigos del SAT, tan lejos que estamos de un clic hoy día. Así es. Y es un tema no tan novedoso, ya tenemos varios años con esto, pero creo que no le hemos sabido sacar la suficiente utilidad. A veces hasta lo ignoramos, ¿no? Este concepto que la autoridad tiene de las opiniones de cumplimiento, que ya nos va diciendo si tenemos pagos pendientes, declaraciones no presentadas, pero esta posibilidad también de indagar nosotros, decía yo hace rato, en los depositorios de los FDIs, en nuestra propia consulta de obligaciones, inclusive en los adeudos fiscales, es decir, nuestro expediente fiscal lo podemos ver desde afuera, controlado por nosotros, con toda nuestra evidencia, pero también podemos adentrarnos en las bases de datos del SAT y hacer una comparativa y lograr un espejo, que todo lo que deba de estar esté y que hagamos una, digamos, comparación frecuente de que sí estén reconocidas nuestros pagos, de que esté de manera correcta, que tengamos nosotros los acuses, los pagos, todo el antecedente, todo lo histórico que podamos rescatar de esta figura de nuestro expediente fiscal, las devoluciones que tengamos de impuestos, las compensaciones, que hoy día también se ha vuelto complejo esta figura de las compensaciones y las devoluciones de los saldos a favor, que tengamos todo identificado y que tengamos todo claramente controlado, ¿no? E inclusive si tenemos un crédito fiscal, que a veces los entendemos y los conocemos, pero a veces, valga la expresión, nos aparecen. Y nos aparece porque a lo mejor descuidamos nuestro buzón tributario y a lo mejor nos llegó una notificación, nadie la vimos y luego nos llegó la multa por no atenderla y ahí la tenemos y esto puede repercutir hasta en el buró de crédito, ¿no? Que ya el SAT reporta los adeudos fiscales y que ahí nos está también afectando. Entonces, esta posibilidad de ocupar la herramienta de tecnología que el SAT nos pone a disposición. Obviamente no podemos ver todo lo que quisiéramos, ¿verdad? El SAT se reserva información,
pero hay que estarlo monitoreando, ¿no? Vale la pena hacerlo y tener esta posibilidad de que se vuelva un espejo y una transparencia. Esto es muy importante. Pues, estimado Juan Carlos, ya nos tenemos que despedir. Déjame, antes de que cerremos el programa, informarles. Siempre lo hemos dicho que este programa es dinámico, nosotros íbamos en sintonía con el SAT y con todas las autoridades. Se acaba de publicar en el portal del SAT, escuche usted, saludos a nuestros amigos contadores financieros y dueños de negocios, empresarios, la octava resolución de modificaciones a la reducción miscelánea fiscal para 2023 y anexos 1 y 1A de la séptima versión anticipada. Entonces, ojo, hay que leerlo. Yo se lo paso al calce. Usted dígalo. José Luis lo mencionó en de empresario a empresario. A ver, pásame, contador, qué nos dicen nuestros amigos del SAT a través de la página del SAT. Ahí está la octava resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2023 y anexos 1 y 1A, séptima versión anticipada. Estimado Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, José Luis. La verdad es que siempre estoy en opción de que me puedas invitar, compartir con tu audiencia y con los empresarios estas recomendaciones. Y no me quiero ir sin mencionar muy brevemente esta fiesta que tuvimos la semana pasada en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Contaduría Pública Organizada, el centenario, ¿no? Hemos ya vivido un centenario, tuvimos nuestra convención anual, pero quiero rescatar algo y fundamentalmente es nuestro compromiso con la sociedad como contadores y nuestra continua actualización, que es lo que nos permite ayudar al empresario, estar junto con él a desarrollar negocios y que a todos nos vaya bien y que nuestro país esté en una mejor condición. Y siguiendo con el tema, estimado amigo, para antes de despedirnos, ya salieron publicados o empieza a salir publicada la ley de ingresos. Ya salió por ahí, está en discusión todavía el presupuesto, hay muchas cosas que platicar, tópicos fiscales. Yo te invito a que hagamos un programa de debate con gente de bancos, con economistas, fiscalistas, que estemos analizando el presupuesto, dando los tópicos de economía, financiero y fiscal, que los empresarios debemos de poner atención. Con todo gusto, el día que ustedes me digan, aquí estamos. Entonces vamos a ir armando nuestra mesa, nuestro panel, que usted ya lo escuchó aquí al aire, vamos a armar un panel de esta, y créanme que va a haber, cuando lo tengamos al aire, qué personalidades nos van a acompañar, entre ellas Juan Carlos Bojorges, para que usted como empresario tenga esa información. Recuerda que nos tenemos que despedir. Yo soy José Luis Sánchez de la Luz. Nos escuchamos el próximo jueves de Empresario a Empresario. ¡Chao!